En la traducción que yo les di, habla de la Biblia. Entonces, tú y yo tenemos la Biblia. La Biblia aquí, por la ley de Dios, es levantada como lo único necesario para que los hombres tengan vida y conocimiento de Dios. Tú y yo, ahorita, lo único que tenemos para una vida eterna, para una paz verdadera y para ir al cielo, es la Biblia. Porque en la Biblia tenemos el conocimiento, porque la Biblia nos da el instructivo necesario para no padecer, para vivir. Abraham finaliza afirmando que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro, el amigo de Jesús? Estuvo 4 días muerto. No hay registro en la Biblia de que hubiese alguien que a lo mejor con morbo, que a lo mejor con inquietud, quiso abordar a Abraham y preguntarle: oye, Abraham, digo, Lázaro, o sea, tú estuviste 4 días muerto, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó en ti? Dinos para poder cambiar, dinos para poder dejar de hacer lo malo. Mas en cambio no hay un registro de eso. Lo contrario era que los fariseos querían matar a Lázaro para truncar aparentemente el poder de Jesús. Y bueno, si hablamos de Lázaro en ese tiempo, hablemos de Jesucristo. Tú y yo sabemos que Jesucristo resucitó. Y aún así hay mucha gente en el mundo que no cree. ¿Qué contigo y conmigo acerca de la parábola del rico y Lázaro? Tiene por objeto hablar de los detalles de las consecuencias que trae el pecado y tu pecado en nuestras vidas después de la muerte. La inversión que estamos haciendo en ocuparnos de lo que Dios nos manda hacer y también de la existencia del infierno. Quiero ser muy enfático acerca de la vida después de la muerte y de la existencia del infierno. Les comentaba hace 15 días que cuando me tocó compartir de la parábola del hijo pródigo, decía Alejandro que se podía sacar de esa parábola mucha enseñanza, una serie. Lo mismo pasa con esta parábola. Pero hablar de la vida después de la muerte y hablar de la existencia del infierno, ese es un tema que es muy difícil y es muy delicado. Es algo tan profundo que en su momento, tal vez en Apocalipsis o tal vez en Eclesiastés creo que aparece acerca de eso, se habla acerca de los muertos y del infierno. Pero es algo que no vamos a perder tú y yo la vista. Ni a lo mejor nos interesa saber qué va a pasar después de la muerte o del infierno. Lo que tenemos que tener muy claro es que hay cielo y hay infierno. Y que tus pecados y mis pecados tienen consecuencia. Y que eso no nos debe de desviar la atención de poner en claro lo que Jesús quiere mediante esta parábola. Alejandro ayer en el colegio me remarcó tanto esto porque yo tenía en mi vida y en ese tiempo tenía esa inquietud de decir, bueno, es que habla de la vida después de la muerte, porque habla del rico teniendo conciencia de ver a Abraham y de ver a Lázaro, pero recordemos que todo eso no ha sucedido. Sucederá después de la segunda venida de Jesús, que es cuando dice que lo veremos en las nubes, pero que nosotros no precederemos a los que ya murieron, porque ellos resucitarán primero. Y es algo que dije, lo menciono, no lo menciono, pero ayer Alejandro, el Espíritu Santo por medio de Alejandro fue tan claro y tan tajante de decirme, la Biblia tiene dos
dos mensajes claros e importantes: la redención y la salvación. Es algo que tú y yo tenemos que cuidar, y es algo que tú y yo debemos de conocer y cuidar. Nuestra redención y nuestra salvación. Lo demás, ayer decía Alejandro, de los dinosaurios, de los ovnis, es algo que no nos edifica. Pero sí es algo importante mencionarles, que tanto el rico como el Lázaro mueren, y uno se va al cielo y otro se va al infierno. Y el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de sed, de candela, de tortura, donde no hay paz, donde no hay descanso, donde solo habrá lloro y crujir de dientes. Es un lugar sin Dios. Jesús me pregunta y te pregunta: ¿cómo estamos invirtiendo nuestra vida? El hombre rico no invirtió su vida en los mandamientos de Dios. ¿Recuerdan que les decía que nos quedamos con el concepto de Mateo 22:39? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, pues el rico no invirtió su vida en los mandamientos de Dios. Por tanto, y por ello, no pudo ver a Cristo que estaba en sus puertas en forma de un Lázaro. Nunca vio a Lázaro, y por ende nunca vio a Jesucristo. Invertir significa dar la vida, servir al que sufre, ayudar al abandonado. ¿Por qué? Porque de la misma manera Dios invirtió su propia vida en nosotros, a fin de que tengamos una vida en abundancia. La parábola que encierra la buena noticia es de que Dios no permite que seamos como ese Lázaro, porque tenemos al Espíritu Santo, el que nos abraza, porque Dios invirtió en nosotros por medio de Jesús y en la cruz. Solo Dios salva, hermanos. Al invertir en sí mismo y su entorno, el hombre rico apostó su vida en algo que no tiene futuro. Es irónico como en el más allá, el hombre rico, existe algo que nunca supo dar: misericordia, compasión y justicia. El hombre rico creyó en su propio mundo, se dejó llevar por su propio Dios, que era nuestro punto enfático del versículo 16, las riquezas. Y dice que el Dios de las riquezas es el Dios Mamón, y el rico, su Dios, era ese, las riquezas. No había más que ese Dios, el que le permitía tener ropa lujosa, el que le permitía comer comida exquisita, pero que siempre nublaba su vista hacia la necesidad de las demás personas. De la misma manera en que en nuestra época el mundo de las finanzas, las aseguradoras, las corporaciones, es un mundo de ilusión. Las iglesias, hermanos, emplean siempre un falso evangelio. Creo que no tengo que mencionar cuál es el evangelio que se menciona en las iglesias donde hay mucha gente. ¿Cuál es? El evangelio de la prosperidad, el falso engaño y la falsa doctrina. Mateo 19, del 23 al 24, por favor. Mateo 19, 23 y 24, ¿lo tenemos?
19, del 23 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Insisto, la parábola del rico y el Lázaro, Jesús no enfatiza que es malo tener dinero. El pecado es tener una vida sin una relación con Dios. Fue interesante leer acerca de que cuando el rico, aún en el infierno, era necio al pedirle a Abraham que enviara a Lázaro. Y ahí había un apartado que me llamó mucho la atención. Decía el historiador que esta parábola no hacía énfasis acerca del que es malo o de que Jesús rechazara a los ricos, sino la postura era de que su riqueza cegaba la necesidad de los demás. El rico y Lázaro es una parábola con fines definitivamente de alerta. Es una lección moral respecto a la mayordomía de los bienes naturales, materiales y espirituales, y sobre todo su correcta utilización para beneficio de los más necesitados. Voy a terminar con algo que hace 8 días se compartió, que hoy volvió a compartirlo Alejandro, y que Emilio lo dijo al empezar esto. Números 28:2, por favor. Números 28:2. En lo que lo encuentran, el invertir del rico era vestimentas lujosas, compartir con sus hermanos, comer bien. Su inversión fue esa, el amar más al dinero que a Dios. Su inversión eran las riquezas. Y en cambio, de Lázaro no se dice más que lo más importante, que llegó al seno de Abraham, que es un sinónimo de cielo, que es un sinónimo de paraíso, en un lugar de reposo, en un lugar de paz, en un lugar donde no hacía ni falta nada, porque Jesús mismo está sustentando. Y hablo de Dios y hablo de Jesús, porque insisto, es algo que hay que adentrarnos más cuando, no sé si en algún momento dado toque a alguien hablar del cielo y del infierno. Hay muchas cosas muy interesantes. Con números 28:2 terminamos. ¿Lo tenemos todos? Quiero que lo tengamos todos. ¿Listo? Amén. Dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas con olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Alejandro nos preguntaba hace 15 días, Alejandro nos preguntó hoy, y ahora me toca preguntarme y preguntarle a ustedes. ¿Seguiremos ignorando la ofrenda, el pan y el tiempo de Dios? ¿En qué queremos seguir invirtiendo en nuestras vidas? ¿Qué inversión queremos tener? ¿Ahorrar dinero? ¿Meterlo a un fondo de rendimiento para que nos den más dinero? ¿En qué queremos seguir invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida? ¿En nuestros hijos?
en seguir mimando a nuestros hijos, en seguir dándole lo que nuestros hijos quieren? ¿Qué queremos seguir haciendo? ¿En qué queremos seguir invirtiendo nuestras vidas? En trabajar y trabajar para tener dinero y después almacenarlo y después, como el rico, esa noche vienen a pedir tu alma. ¿En qué más vamos a seguir invirtiendo nuestro tiempo? Porque insisto, el cielo y el infierno existen. Y si eres de Dios, vas al cielo. Y si no eres de Dios, eres del diablo. Y el diablo está en el infierno. Así que nuestro invertir, mi invertir y nuestro invertir, hermanos, sea para que cuando estemos en la presencia de Dios, estemos a su derecha y que nos diga, adelante. Y que ese nombre escrito en esa piedrecita blanca que habla Apocalipsis de que tú y yo tenemos, sea recordada y sea conocida y sea encontrada en el libro de la vida para poder pasar. Y no estar de este lado y decir, maldito, no te conozco. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea el que guarde esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Que esta palabra, Dios, sea analizada, Señor, sea meditada, para que cada uno de mis hermanos, Dios, al cual tú le has hablado en esta tarde, podamos juntos, Dios, como hermanos, ayudándonos unos a otros, Dios, para que podamos meditar y para que podamos invertir, Dios, nuestras vidas en ti. Y lo digo con mis hermanos porque nos vemos durante la semana, Dios. Porque nos vemos los martes, porque nos vemos con algunos nos vemos los sábados y con algunos nos vemos los domingos, Dios. Y es un tiempo que hay que invertir para contigo. Y es bueno, Señor. Te pido que nos ayudes, Dios, a conocerte, verdaderamente a conocerte y a saber de ti, Señor. Para que, como escrito está en Proverbios, que tengamos el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría que solamente viene de ti, Señor. El buen conocimiento, la buena inteligencia y el ser sabios, Dios, para poder actuar conforme a tú, Señor. Y que nuestra vida sea, Señor, conocida, para que seamos esa luz, como en la mañana nos compartía Alejandro, al manejar, al ir caminando, que podamos venir, Señor, a invertir el tiempo que ni siquiera es nuestro, porque todo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a meditar aún más y más, Dios, en Números 28:2, para que acordemos y recordemos que todo es tuyo y todo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a no preocuparnos por la vida después de la muerte, o qué hay después de la vida, después de la muerte. Ayúdanos a no angustiarnos de que el infierno existe y de cómo es el infierno o qué hay en el infierno. Y sobre todo, Dios, haznos entender que por algo Juan 3:16 es la parte del corazón de la Biblia. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es ahí, Dios, donde hace énfasis, Dios, el Espíritu Santo por medio de Juan, para que no nos perdamos y vayamos al infierno, Señor, sino que creamos en ti para una vida eterna en el cielo. Pero ¿cómo es creer en ti? Conociéndote, viniendo a tu palabra, en estos tiempos, Dios, de nuestro devocional, aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Ayúdanos a que no nos desviemos, Dios, insisto,
de que qué hay después de la muerte, sino que nos ocupemos, Dios, en que la inversión de nuestro tiempo sea para alabarte, para glorificarte, para conocer, para saber más de ti y conocer de ti y conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, que si invertimos para lo malo, segaremos para lo malo. Ayúdanos, Dios, a que esta semana podamos meditar en ti y que recordemos lo que significa ser tus discípulos, aquel que aborrece a padre, a madre, a hermano, y que como aprendimos del mayordomo infiel, Dios, que nuestra mayordomía sea, Señor, para verdaderamente, Señor, usarlo, lo que tú nos das, para el bien que tú quieres y el fin que tú necesitas, o que tú quieres, o el cual debe ser, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios. Los que están aquí, los que están reunidos, Dios, los que están aquí en este momento, tú conoces sus necesidades, conoces lo que tienen, Dios, lo que les hace falta. Te ruego que suplas y que esta semana sea buena, Señor, y que estos días sean aún mejores, Dios. Y puede ser irónico porque los días son malos, lo vemos en la noticia, lo vemos con nuestros vecinos, lo vemos a veces con nuestras familias, pero que los tiempos sean buenos en ti, porque tú eres un Dios que no cambias, porque tú eres un Dios que tienes todo para nosotros, Dios. El que dice Jesús que tiene moradas para nosotros y que tenemos una vida en ti, Señor. Así que solamente ayúdanos a invertir nuestro tiempo en ti y ayúdanos a meditar y a confiar en ti, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.